de la seguridad hídrica de Lima depende el 50% del agua subterránea, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque el agua subterránea es la reserva o sea, de la seguridad hídrica de un país. Si fuera privado, ¿tú crees que sería mejor? El esquema tal como está hasta ahora, y no ha funcionado, ya han habido varias reformas, ¿no? La verdad es que a mí particularmente no me importa si es pública o privada, lo que importa es que dé el servicio, ¿no? O el miedo, también, de no tener... el miedo también es que se encarezca el servicio del agua. Eso está... Pero como te digo, o sea, por ejemplo, en el caso de Sedapal, muchos de los servicios que presta la empresa ya están bajo administración o con contrato con privado, ¿no? La verdad es que lo más caro es no tener agua, y eso le cuesta a los más pobres. ¿Cuál es el papel que juegan los mecanismos de retribución ecosistémica en la sostenibilidad de agua en el Perú? Sí, bueno, muchas gracias a Profonape por la invitación. Has descrito la importancia justamente del agua para la vida en general, ¿no? Para el desarrollo definitivamente, y para cualquier civilización. O sea, donde no hay agua no se puede desarrollar nada. Estás en el desierto y el agua pues es la vida, ¿no? Es el desarrollo, el resumen. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar las fuentes de agua, ¿no? Los merece, o sea, estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, no son otras cosas que acuerdos voluntarios entre un grupo de personas o de entidades que se están beneficiando del recurso hídrico con aquellos que están aguas arriba y que normalmente están ocupando un territorio y haciendo uso de ese territorio, y que aquellos que se están beneficiando aguas abajo necesitan conservar esa fuente de agua, ¿no? Lo único que hacen estos mecanismos es canalizar recursos para que estas personas que están aguas arriba, comunidades, muchas veces comunidades pobres, comunidades campesinas, comunidades nativas podrían ser también en la selva, hagan un uso sostenible de esos ecosistemas para que el ciclo hidrológico continúe, ¿no? Se corte, ¿no? Esos son, y esto digamos que tenían un nombre más simple antes, que eran los pagos por servicios ambientales, ¿no? Pero por razones largas de explicar, terminaron llamándose mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Porque creo que los pagos por servicios ambientales es un paraguas en realidad mucho más grande, dentro del cual están los mecanismos de retribución ecosistémica. Sí, sí, yo creo que son lo mismo, ¿no? Al final lo que se trata es de pagar por un servicio que te da el ecosistema a un grupo de individuos que están ubicados en un territorio, para que estos servicios se sigan prestando. Yo tengo que pagarles para que ellos hagan un uso sostenible. Podría ser un paisaje incluso, ¿no? Porque el merece puede aplicarse a cualquier servicio ecosistémico, y el servicio ecosistémico paisajístico es un servicio. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a hacer turismo, puede pagar una entrada para un parque nacional, ¿no? O para ir a la reserva paisajística Noriao-Cochas, por ejemplo. Entonces pagas una entrada y eso te garantiza que ese dinero va a ser usado para ingresos para las comunidades, para que ellos no transformen el territorio, ¿no? Sí. Lo que mencionas es importante, porque justamente el tema de la sostenibilidad pasa también con cómo generar los recursos que justamente sirvan para preservar los ecosistemas. Y a partir de ese punto es cómo tú has venido observando la evolución respecto a los mecanismos de financiamiento en los últimos años, ¿no? Entiendo que tú has trabajado incluso desde la concepción de estos mecanismos, y que seguramente al principio era algo teórico, algo de locos, que alguien lo había visto en otro lado,
y que poco a poco se ha ido pasando de la parte de política pública Sí. a la implementación y se han generado estos flujos de recursos. ¿Cómo es que tú has observado este crecimiento, la aparición ya de los financiamientos de manera más tangible? Sí, bueno, en verdad donde ha habido un movimiento importante ha sido en el sector saneamiento, ¿no? El primer mecanismo de retribución por servicio ecosistémico o un pago por servicio ambiental, en esa época no tenían ese nombre, fue en Moyobamba, ¿no? En el 2007-2008, que se incluyó en la tarifa de agua y saneamiento un sol para conservar la cuenca de Rumillacu, Mixquillacu y Almendra, que abastece de agua a Moyobamba. Todos estaban viendo que el agua iba disminuyendo, venía más turbia y era porque la agricultura migratoria estaba haciendo daño a la cuenca, ¿no? Entonces, como era tan evidente a la población estuvo dispuesta a hacer este pago. Eso fue el 2008, salió la primera tarifa. Y en ese entonces estabas supervisado por SUNAS, aprobación de tarifas. Sí. Era el regulador el que aprobaba la tarifa y se presentó esta oportunidad. Yo estaba de gerente general y se presentó al Consejo Directivo y el Consejo Directivo encontró mucha lógica y lo aprobó. Pero pasaron 5 años hasta que yo regresé de presidente de SUNAS en que dije, uy, ¿por qué no han continuado haciendo esto si es fundamental proteger la fuente de agua para las empresas, ¿no? Claro. Entonces lo volvimos a implantar y la segunda, digamos, la primera de ese periodo fue en Cusco, ¿no? Para la laguna de Piuray, que ahora está, digamos, sufriendo una fuerte sequía, ¿no? Ya contra la sequía es difícil contrarrestar, lo que haces es, con estos tipos de proyectos, lo que haces es alargar, digamos, la provisión de agua un poco más, pero después cuando la sequía avanza ya no hay nada que hacer, ¿no? Se requiere tomar muchas más acciones más rápido y más fuerte, ¿no? Claro. Justamente estamos hablando 2007, más o menos 17 años atrás, tranquilamente, y claro, como un tema innovador, seguramente se presentaron desafíos en la parte metodológica, ¿no? Y seguramente parte de las personas que nos estén escuchando tienen también estas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que se plantea un tarifario? O sea, ¿cómo se hace metodológicamente los criterios para establecer un tarifario? Y si es que nos puedes comentar en tu experiencia en SUNAS, ¿cuáles fueron esos desafíos, ¿no? Seguramente colegas que trabajan en EPS, que están pensando en cómo desarrollarlo y hacer justamente esta retribución, ¿no? Se plantean cómo te comes el elefante. Ha habido un gran desarrollo en el Perú y ahora, en esa época, en el 2012, empezamos con Sedacusco y ahí fuimos avanzando con todas las empresas poniéndoles tarifa y ahora ya hay 47 empresas que tienen, empresas prestadoras de servicios de saneamiento que tienen estas tarifas Merece. Pero efectivamente el desarrollo ha sido lento, pero creo yo que se ha avanzado muchísimo en el Perú, y porque esto es un ejemplo, diría yo, mundial, o sea, no es algo que se repite, ¿no? Y es algo para lo cual en verdad debemos sentirnos muy orgullosos todos estos años. Este año se celebran 10 años de la ley Merece, justamente, ¿no? Está organizando un evento el Ministerio del Ambiente. Sí. Y efectivamente es para celebrar, ¿no? Y sí, desafíos muchísimos. De hecho, las primeras tarifas, nosotros acudimos a MINAM, porque SUNAS no era una entidad que podía decir dónde hay que hacer los proyectos de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Para la ejecución ya. No, para la identificación. Para la identificación. Incluso, ¿no? Entonces, en SUNAS con MINAM trabajaron para el desarrollo de una herramienta simple que le llamamos DHR, Diagnóstico Hidrológico Rápido, que era simplemente identificar cuáles eran las fuentes más importantes, prioritarias para la empresa prestadora de servicios de saneamiento, ¿no? Esto de acá ya fue un cambio, digamos, hace 10 años, porque en esa época a las empresas no se les permitía invertir
en las fuentes de agua, ¿no? O sea, no te permitían cuidar los ecosistemas de los cuales dependía el recurso fundamental para abastecer a la ciudad. O sea, era algo insólito, pero así estaba. O sea, Cuando te refieres que no se podía, infraestructura. te refieres a que el gasto que podían hacer las empresas no podía ser reconocido necesariamente por SUNAT, ¿sí? No, simplemente era como que decían, oye, el ecosistema no es el ámbito tuyo, ¿no? Claro. El tuyo es el río donde tomas el agua, o la laguna donde haces la captación, o el trasvase, ¿no? Pero no el ecosistema en sí. O sea, no se entendía el ecosistema como un prestador de servicios hidrológicos. Claro. O que eran parte del ciclo hidrológico, ¿no? Que en buena parte es tu proveedor. Sí. O sea, literalmente es tu proveedor. Sí. Y ahí es donde se ha avanzado, ¿no? Entender los ecosistemas como prestadores de diversos servicios, ¿no? Como te decía, paisajístico, de hídricos, ¿no? De biodiversidad. O sea, se hizo un listado de servicios ecosistémicos en la ley Merece que podrían ser retribuidos, digamos, con esta herramienta, ¿no? que es los Merece, ¿no? En el diseño de política pública existen diferentes metodologías como construir de arriba hacia abajo, ¿no? Estos top-down en el cual se ve una experiencia en otro lado, se diseña como política y se comienza a aterrizar en el campo. Y te lo comento porque hay un actor no menos importante y de pronto es uno de los más importantes, que son las comunidades, ¿no? Entendería que es un mecanismo que no se construyó desde las comunidades hacia arriba, sino en realidad viendo algún tipo de experiencia, una metodología, y ahí se aterrizó, ¿no? Cuando se concluye, y esto porque finalmente la ejecución de estos recursos y el aseguramiento de la sostenibilidad se da en las cabeceras de cuencas, se da en las fuentes de agua, y ahí es donde se coexiste ese ecosistema con las comunidades nativas, indígenas, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento? O sea, de pronto ellos se enteraron de que se había inventado en algún lado un Merece y que de repente ya sabían que tenían recursos disponibles para cuidar su infraestructura hídrica, sus fuentes de agua. ¿Qué experiencia nos puedes contar sobre eso? Hay de todo, en verdad, ¿eh? Desde la aceptación hasta el rechazo, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que escuchan que viene la empresa de agua y dicen no quieren saber nada, ¿no? De la empresa de agua porque piensan que se van a apropiar del agua, ¿no? Claro. Pero nada, lo único que quiere hacer la empresa de agua es reforzar el ciclo hidrológico, digamos, ¿no? Mantenerlo, conservarlo para beneficio de la ciudad, pero también para el beneficio de las comunidades, ¿no? Pero la primera experiencia, digamos, después de Moyobamba, está en Cusco, con la laguna de Piuray, fue justamente a demanda de las partes actoras, ¿no? Tanto la empresa prestadora de Cusco, Sedacusco, como de las comunidades, ¿no? Organizadas en el Comité de Gestión de la Laguna Piuray-Corimarca. Ellos se acercaron a las UNAS y estaban en conflicto supuestamente porque Sedacusco estaba extrayendo más agua de la que permitía el balance hídrico de la laguna, y esto había hecho que se causen unos deslizamientos en la laguna. Entonces había conflicto, ya no querían dejar que se extraiga agua. Y Sedacusco decía que la comunidad estaba contaminando el agua porque viven alrededor, siembran alrededor, crían sus animales alrededor de la laguna, y esto efectivamente estaba elevando los niveles de nitratos y fosfatos del agua. Entonces decían que ellos tenían que hacer una planta de tratamiento para tratar el agua en la laguna. Y SUNAS lo que propuso fue efectivamente hacer un pago por un servicio ambiental, tratando de evitar que con los recursos de Sedacusco, tratando de evitar que se contamine el agua, y así ambos ganaban, ¿no? Unos recibían el beneficio de apoyar la agricultura orgánica, hacer bebederos para los animales, hacer zanjas de infiltración para tener más agua en la laguna. Incluso en ese momento se decidió apoyar la construcción de letrinas,
¿no? Porque, Interesante. digamos, sí, los desagües, los desechos de las comunidades iban en ese tiempo a los puquiales y se iban pues a la laguna y todo eso aumentaba la contaminación, ¿no? Entonces, fue un acuerdo efectivamente voluntario entre el que va a pagar y el que va a recibir, y para sostener un recurso fundamental que es la laguna de Piuray, ¿no? Ahora hay una fortísima sequía, pero digo, como te decía, con la sequía es difícil ya contrarrestarlo. Lo que hay que hacer es hacer afianzamiento hídrico previamente, ¿no? Para prevenir. Igual la sequía es terrible en Puno. Hoy día escuchaba que ha bajado 60 centímetros el lago Titicaca. En el Amazonas han declarado ayer o anteayer en emergencia los ríos del Amazonas, porque también está el caudal bajísimo, y eso creo que no había sucedido hace muchísimos años. Y lo que produce es que no te puedes trasladar, porque los ríos son la carretera en la selva. Entonces se cortan las vías de comunicación, no llegan los alimentos, los peces se mueren. Entonces, cuidar el recurso hídrico es, como te digo, la base de la vida, ¿no? Y en la selva peor, en la carretera, ¿no? De lo que nos comentabas es que se observa que las primeras empresas, y también porque el mecanismo está diseñado así, es que las empresas de saneamiento son las que primero, digamos, han respondido, pero como empezábamos la conversación, la población de las ciudades no son los únicos consumidores de los recursos hídricos. De pronto, en igual o mayor cantidad, también pueden ser las empresas privadas, agroexportadoras, ¿no? Te hago ahí dos preguntas. Uno, por un lado, ¿qué tipo de iniciativas has visto de la empresa privada para que también sea consciente, ¿no? y se asegure también a futuro de que tenga un abastecimiento en volúmenes y en calidad también de agua suficiente para mantener, ¿sabes?, una idea de sentido común, en realidad, ¿no? Que ellos quieran asegurar también su cadena de producción, pero han habido iniciativas de parte de ellos. No me limito solamente al sector de agroexportación, sino también a otros sectores. También mencionabas al tema de mecanismos por temas paisajísticos, ¿no? En realidad es un mecanismo que da a una base mucho más amplia de sectores y de empresas. Pero, ¿cómo has percibido tú la iniciativa de empresas privadas? ¿Perciben este espíritu? ¿Falta todavía una inyección más de sostenibilidad y de más verde en los directorios, en las compañías, para que miren hacia arriba? Sí, también está cambiando, diría yo. Ha sido lento, definitivamente, porque no es tan fácil comprender, entender la relación entre las fuentes de agua que están tan lejos a veces, por ejemplo en el caso de Lima, ¿no? Y la explotación que yo hago del recurso hídrico en la ciudad, en una industria, ¿no? Por decir, o sea, acá se extrae mucha agua subterránea, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque el agua subterránea es la reserva de la seguridad hídrica de un país. En el caso de Lima, fundamental. Ica sufre por eso, ¿no? La depredación del recurso hídrico subterráneo. Arequipa lo ha sufrido en su momento, ¿no? y tiene que cuidar también. En Pucallpa, a pesar de tener el río cerca, se abastece de agua subterránea. Es increíble también, ¿no? Es increíble, sí. Y entonces no se entiende muy bien esta relación, ¿no? Pero los aguas subterráneas son como ríos también, ¿no? Entonces se extrae, se recarga con el río, entonces hay un flujo ahí, y esto no se recarga, pues, se recarga en las aguas arriba, ¿no? Y ahí están las comunidades también, ¿no? Lo que hagas ahí aguas arriba va a afectar definitivamente el agua subterránea. Entonces tiene que haber un compromiso mayor de la empresa privada, ¿no? Tanto por el agua subterránea como por los ecosistemas proveedores, ¿no? Sí. Existen algunos referentes, ya tenemos ahorita, digamos, que puedan servir para... Hay empresas que se han interesado. Nosotros hemos canalizado también
recurso de la empresa privada de Coca-Cola, hay que decirlo, aquellos que hacen bien, pues, ¿no? Para replenishment en la reserva Salinas Aguada Blanca. Esto lo hacen a través del administrador de la reserva, con inversiones muy puntuales que muestran lo que ellos quisieran, ¿no? El impacto que ellos quieren. Acá en Lima ha habido bastante colaboración de Bacus con San Pedro de Casta, ¿no? A través de Acuafondo. Hubo una iniciativa para, me parece que está funcionando, de agricultores que usan agua subterránea en Ica con las zonas altas de Huancavelica, ¿no? Que también es promovido por el MINAM, la Huasvi. Hay uno muy antiguo que es el Fondo del Quirós, que también son agricultores de la parte baja que apoyan la sostenibilidad de la parte alta en Zamanga. Pero, claro, nosotros hemos trabajado también con Anglo American en Moquegua para desarrollar un proyecto de inversión pública apoyando al gobierno regional, pero ese es otro tema, ¿no? La inversión pública es tan lenta el desarrollo que sufrimos, en verdad, sufrimos mucho desarrollando, porque nosotros no, como proyecto, Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, no desarrollamos el proyecto directamente, sino hacemos que apoyamos la política pública para que ésta fluya, digamos, ¿no? Apoyamos al gobierno regional a que desarrolle proyectos y ellos sean los que inviertan, ¿no? De pronto hay una oportunidad también, porque uno de los temas que personalmente he observado, ¿no? Con el caso de las administraciones de diferentes mereces con EPS, es algo que comentábamos hace un momento, y es que el core del negocio de la EPS no es, digamos, el trabajo de restauración en las partes altas, sino asegurar el suministro de agua en las ciudades, ¿no? Y eso sucede también en la empresa privada. Su core no es, digamos, estar interviniendo en las partes altas y ver el cuidado, ¿no? Y de pronto, si se suministra o se facilita, digamos, la intervención, ¿no? Exacto. Qué sé yo, me imagino una cartera de proyectos que están en las cabeceras de las principales cuencas hidrográficas que le facilite también entender, ¿no? Las oportunidades de inversión, dimensionar también, hacer tangible. Mira, tú le dices a veces al privado, anda, pon la plata, pero dicen, ¿pero qué es? ¿No? Pero a veces puede ser toneladas métricas de agua, reforestación de riberas y toda una serie de cosas. Definitivamente. Por ejemplo, hay una modalidad que permite que Profonampe, que es alguien que sí sabe hacer este tipo de cosas, reciba fondos de la EPS, de las empresas prestadoras, y los canalice para inversión. O sea, si la EPS no sabe hacer un proyecto de este tipo para restaurar ecosistemas, para conservar los ecosistemas, lo que puede hacer es decirle a Profonampe: te traslado mis fondos, tú inviértelo, ¿no? Con tus normas. Por ejemplo, Sedapal podría hacer eso, ¿no? Y es algo que hemos estado propugnando, pero no lo hemos logrado. Ojalá que en algún momento, porque Sedapal ha sido una de las empresas que más ha recaudado en estos años y la que menos ha invertido en seguridad hídrica. Y es la que cuenta con más fondos también. Es la que cuesta con más, pero además es la que abastece a la ciudad donde el 50% del PBI se desarrolla, ¿no? Entonces, digamos, la seguridad hídrica de Lima, depende el 50% del PBI. Ya hemos pasado el 2017, si recuerdas, en el fenómeno del Niño, que se cierra la Tarjea por huaicos y 3 días, 4 días, 5 días sin agua y se paraliza. Empiezas a cerrar los colegios, las universidades, empiezas a priorizar solamente las clínicas y hospitales. Nadie, no vengan a trabajar porque no pueden usar los baños, los hoteles se paralizan, las industrias se paralizan. Y claro, llega un momento en que no puedes extraer tampoco agua subterránea, o los pozos que tienen las industrias tienen que servir para abastecer a la población, porque sabemos que la prioridad es el abastecimiento a la población, pues, ¿no? Eso está en la Constitución.
Entonces, no nos damos cuenta todavía, pero sí tenemos que ponernos en alerta, ¿no? Porque las crisis hídricas están fuertes en el mundo y Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿no? Correcto. La administración actual se realiza a través de las EPS, que tienen una configuración pública. Si fuera privado, ¿tú crees que sería mejor? A ver, ahora hay de las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento, hay 20 intervenidas por el Estado, hace varios años ya. Ese es a través de las OTAS. De la OTAS, de las sí. OTAS, correcto. Y las otras 30 son municipales, ¿no? El esquema tal como está hasta ahora, que viene desde el 1992, que se municipalizaron los servicios, tiene pues más de 30 años ya, ¿no? 35 años puede ser, no sé. No sé, 30. Y no ha funcionado. Ya han habido varias reformas, ¿no? La verdad es que a mí particularmente no me importa si es pública o privada, lo que importa es que dé el servicio, ¿no? Así O es. sea, como decía, no me importa el color de los gatos, sino que casen a los ratones. Claro. ¿No? Decía un primer ministro chino, creo. Entonces, ya, si no está funcionando, algo tenemos que hacer, ¿no? Pero hay como una satanización, pues, ¿no? Se cree que se va a privatizar el agua, ¿no? Se va a privatizar el agua, pues lo que necesitas es que haya un Se van a llevar el agua en contenedores hacia otro lado. Sí, no sé, con la justa tenemos para nosotros, no se lo van a llevar a ningún lado. La cosa es que se preste un buen servicio, ¿no? El miedo también es que se encarezca el servicio del agua. Eso también es el temor, pero para eso tenemos el regulador que está vigilando los tarifarios del agua. Tal cual, ¿no? Esa es su función, ¿no? Es una facultad exclusiva y excluyente por ley, y esa es la función del regulador, ¿no? Ver que las tarifas sean las que corresponden y que la ganancia, si es que hay un privado, sea razonable. Y que además ya existe actualmente, que existe con el servicio de luz eléctrica. Sí, ¿no? El servicio de energía en este caso es privado y está regulado y funciona pero es caro, de manera similar. Pero es caro. Es caro. Sí, bueno, es que el regulador tiene que cumplir su función, sea el sector donde sea, ¿no? Pero como te digo, o sea, por ejemplo, en el caso de Sedapal, muchos de los servicios que presta la empresa ya están bajo administración o con contrato con privados, ¿no? La toma de medidores, el cambio de medidores, la reparación de tuberías, el cambio de cajas para medir, o sea, muchísimo, porque es una empresa muy grande, o sea, Sedapal es una empresa muy grande, ¿no? Como digo, la verdad es que lo más caro es no tener agua, ¿no? Y eso le cuesta a los más pobres, ¿no? Correcto. Y no avanzamos en el cierre de brechas, es urgente. Ya han pasado, como decíamos, han pasado 10 años, ¿no? Desde la implementación de los Merece, y después de estos 10 años, ¿qué brechas crees tú o qué es lo que sigue? Ya hemos avanzado, ya se han generado mecanismos, ya existen intervenciones, ya existe un registro único de Mereces. ¿Qué es lo que viene después de acá? ¿Cómo ves tú el crecimiento del mecanismo? ¿Qué es lo que se debería hacer? Ahora, las empresas prestadoras están avanzando. Hay empresas que, por ejemplo, han hecho... Sedacusco es una de las que más ha avanzado, ha hecho 10 proyectos alrededor de la laguna de Piuray. Pudieron haber sido muchos más, pero siempre hay, digamos, acuerdos que hay que tomar con las comunidades y eso suele demorar, ¿no? Sedapal, desde que tiene tarifas, ha hecho un proyecto de inversión pública, ha hecho otras intervenciones más pequeñas, pero hay que acelerar. O sea, yo creo que hay que acelerar, hay que tener un pipeline, o sea, un conjunto de proyectos, como tú mencionabas. O sea, hay que identificar dónde hay que hacer proyectos y dónde hay que priorizarlos. Pero la protección de las cuencas y de las fuentes de agua es algo a lo cual hay que abocarse directamente por las empresas, o si no quieren hacerlo, encargarlo, ¿no?
Algunas palabras finales, Fernando, No, para nuevamente cerrar. agradecer por tan amena conversación. Ha sido un gusto para mí. Agradezco a Profonampe por esta oportunidad de contarles un poco lo que hacemos nosotros y las urgencias como país que tenemos para acelerar la acción climática, la acción ambiental, la acción ecosistémica, de biodiversidad, invertir más, movernos más rápido. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias, ti. Fernando, nuevamente. Gracias a ti. Y nada, seguimos ahorita esperando seguramente sus comentarios, que nos escriban, ¿no? Invitarlos también a que se conecten a nuestro canal en Spotify, en YouTube. Nos pueden encontrar como Capital Natural, donde pueden encontrar más episodios como este, con temas relacionados a la conservación de nuestro medio ambiente en el país. Muchas gracias.